Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo Jesús, donde quiera que se encuentren, en todo el mundo entero. Vamos a compartir este mensaje de la palabra, enmarcado en la serie que les estoy compartiendo de lo que es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios. Ahí siempre voy a colocarles la esfera para que nos ubiquemos siempre desde una perspectiva global. El mundo la tierra es redonda. Ahí está Israel, ahí lo ven, Tierra Santa, Israel, Jerusalén. Es el centro de la tierra, según la palabra. Cuando usted le hablen del norte, sur, este y oeste, ubíquese allí, desde la palabra, ¿no? Entonces, bueno, quería compartirles eso de entrada. Y vamos a grabar un audio, un video. Este video, acuérdense que está saliendo por YouTube. Compártalo para la gloria de Dios. Recuerden que mi correo es cristobienetorres@gmail.com. Esta serie, les he dicho a ustedes que esta es una serie muy importante porque nos permite conocer a Dios mucho más, profundizar en cómo gobierna Dios. Entonces aquí tenemos a Dios, ahí está, Dios. Ubiquémonos en el espíritu. Dios, ese ser que está en el cielo, perfecto, es el único perfecto que hay en el universo, y Él gobierna. Él gobierna el universo entero. Y la Biblia nos enseña en primer lugar que Él es santo, 3 veces santo en el Apocalipsis. De esa santidad surge la integridad y la pureza. La integridad es aquello que es absolutamente perfecto. ¿Surge de dónde? De la santidad. Luego nos muestra la integridad, que no hay fisura en él. La palabra dice que no hay mancha ni sombra de variación en él. De esa realidad, de ese ser puro y santo, íntegro, surge la autoridad. Aquí está la autoridad. Él es la suprema autoridad que gobierna al planeta Tierra. Gobierna toda la Tierra y el universo entero. Espero que me deje entender. De esa autoridad conlleva poder. Dios es el único ser que tiene el poder absoluto. ¿De dónde viene este poder? Surge también de la santidad, de la integridad, de la pureza. Él es el único ser que no tiene, repito, sombra de variación. Él gobierna el universo, la tierra y todo lo que hay con leyes. Él estableció leyes espirituales. Debemos adentrarnos en su palabra. Su palabra es ley. Él es el juez supremo del universo. Y el juez hace juicio, desata juicio. Entonces, para que entendamos y veamos, aquí a su majestad, el rey, el señor de señores, el supremo, gobernando, dirigiéndolo todo. Él ha estado siempre detrás de todo en la historia. Él tiene el control de todas las cosas. Y él, este universo, este mundo, este planeta Tierra, lo gobierna. Y de él surgen dos voluntades, fundamentalmente dos voluntades. La voluntad absoluta y total y la voluntad permisiva. No se les olvide, voluntad absoluta y voluntad permisiva. El único que ha ejercido la voluntad absoluta de Dios en esta tierra se llama Jesucristo. No ha habido más. Él es el único. Y nosotros en esta tierra tenemos, por misericordia, por gracia de Él,
la voluntad permisiva. Esa voluntad permisiva, como su palabra lo indica, es la que permite que las cosas sucedan, como nosotros las hemos conocido, como nosotros las vemos, como nosotros las vivimos, las experimentamos. De eso está llena la historia. Él ha estado detrás de todos los imperios y todos los gobiernos y todas las autoridades. Y dice la palabra que él, en Romanos 13, que de él proviene toda autoridad. No se le olvide eso. Eso es muy importante. Toda autoridad, el portero del baño, así no te guste, Dios lo ha permitido que esté allí. El policía, el presidente, el diputado, el ministro, todas las autoridades de este planeta, que usted sea el papá, el hombre de la casa en su familia, es porque Dios lo ha permitido. Dios lo ha permitido. Entonces, no se le olvide eso, porque eso nos va a permitir entender cómo gobierna Dios, cómo son los caminos de Dios. Eso es algo glorioso que nos vamos a profundizar en esta serie de mensajes. Yo mando este video porque quiero refrescarles a ustedes las conferencias que les he compartido. Porque ahora va a ser por YouTube, entonces necesito que esto llegue a más personas y que lo vean de una manera mucho más didáctica, más pedagógica. Y me perdonan los errores que pueda cometer, como todo ser humano. Corríjanme. En la caja de comentarios les estaré enviando las citas bíblicas en la medida que el Señor me vaya poniendo. De todo lo que les estoy hablando, esta es la palabra de Dios. Romanos 13 dice, capítulo de la ley, dice que de la autoridad, dice que toda autoridad, absolutamente toda autoridad que hay en este planeta es dada por Dios. Proviene de Dios. Él la permite. Así que no se pase de listo. Como hijos de Dios tenemos que entender y creer esa verdad. Dios ha permitido que existan gobiernos de todo tipo. Desde dictaduras, golpes de Estado, hasta democracias, hasta de todo tipo de tiranías. En la historia eso está lleno de eso. Dios ha estado detrás de todos los imperios y los ha permitido. Y Dios nos muestra, en su palabra, que cuando se llegue el momento de que se haga juicio sobre aquellos gobiernos, aquellos imperios, sobre aquellas familias, sobre aquellas empresas, sobre aquellas comunidades, sobre aquellas provincias, sobre aquellas municipalidades, sobre aquellas personas a lo largo de la historia, la Biblia nos enseña que todo ha sido producto de la decadencia, de la apostasía espiritual, de la decadencia moral y, en el caso de las naciones especialmente, de la anarquía política. Son los tres aspectos que Dios más resalta en su palabra. El por qué llega el juicio sobre todas esas naciones, a los imperios. Dios usa incluso las herramientas del diablo, las cosas malignas. La palabra lo dice en Mateo 4, que Satanás es un siervo de Dios. Trabaja para Dios. Fíjate, Dios es tan sabio que utiliza las cosas, hasta el mismo diablo, para lograr sus propósitos y su plan eterno. En todo, en nuestra vida, como le repito, en la nación, en las más grandes, en las más pequeñas, en la comunidad, en tu empresa, en todos lados. Así que no crea que la Biblia no habla, la Biblia que tengo no dice que estamos gobernados por la casualidad o por la suerte. No, eso no es bíblico, eso no es de Dios. Ni por la democracia, ni por el fraude, ni por el referéndum, ni por la asamblea de ciudadanos, ni por la suerte. No, Dios ha permitido en esa voluntad permisiva, repito, que las cosas sucedan y acontezcan de esa manera. En su justicia, en su soberanía, en su eternidad, Dios ya lo vio, Él sabe que eso es lo correcto, eso es lo justo, eso es lo que nos merecemos, y Dios así lo permite. Dios para desarrollar su justicia, cuando aplica la ley, aquí estamos viendo el juez, ¿eh? Aquí vemos al juez. El juez aplica la ley, las leyes. Y Dios delega en la tierra que vivimos, aquí en el mundo que vivimos, Dios delega la autoridad y poder. Y Él permite que también se legislen, los seres humanos legislen y establezcan leyes. Hay leyes que no son ajustadas a la palabra, pero Dios las permite. Eso es lo que nos merecemos. Ustedes no ven que hay leyes que permiten la legalización del aborto.
del matrimonio gay, de todas esas aberraciones, de la legalización de las drogas. Bueno, pare de contar. Todo eso es contra Dios, pero Dios lo permite. Esos son señales, síntomas de decadencia. En lo espiritual, en lo moral y también en lo que es la anarquía política. Entonces, el cristiano debe vivir en el espíritu, según la palabra, Romanos 8:2, la ley del espíritu, la ley que gobierna nuestras vidas. Para la gloria de Dios tiene que ser la ley del espíritu, no otra ley. Entonces nosotros, para comprender y conocer los caminos de Dios, las sendas de Dios, cómo es que Dios opera, tenemos que estar en el espíritu para tener luz, revelación, para tener sabiduría. En esa condición y en esa posición espiritual es que vamos a conocer a Dios, no en otra. No se le olvide, bajo la cruz de Cristo, sepultado y resucitado. Así que quería dejarles esto claro como parte de lo que debe ser el recuerdo, el soporte, el piso de las conferencias que tienen que ver con el gobierno, con la autoridad, con el poder, de lo que es la forma y manera como Dios gobierna el universo. La justicia de Dios, los atributos de Dios. Por ejemplo, la justicia de Dios. La Biblia nos dice que la justicia de Dios es la manera, la forma como Dios hace las cosas. Si usted quiere ver expresada la justicia de Dios de una manera extraordinaria y única, veámoslo a la luz de la cruz de Cristo. Ahí vemos cómo Dios desarrolla la justicia en todo su esplendor, en la cruz de Cristo. Gálatas 5:22 nos habla de del fruto del Espíritu Santo. Y si anhelamos el fruto del Espíritu Santo, deberíamos tener, en la medida que nos consagramos, que buscamos a Dios, que nos saturamos de Él, la revelación clara de su palabra. ¿Por qué es clave, fundamental esto? Porque esto es lo que nos va a permitir no andar siguiendo atajos en el mundo que vivimos, lleno de mentiras. Un mundo gobernado por el diablo, que pretende engañar a todo el que pueda. Por eso es que la Biblia dice que el enemigo tratará de engañar aún a los escogidos. Porque si tú no estás en el Espíritu, si no vives en el Espíritu para la gloria de Dios, corres el riesgo de ser engañado. Porque en el alma te puede engañar el enemigo. Estamos viendo en esta hora el caso de Venezuela, por eso que esta palabra la debemos contextualizar a luz de lo que está ocurriendo en Venezuela y en el mundo, y especialmente en Estados Unidos. Porque en Venezuela está ocurriendo este fenómeno que ocurrió en estos días, del 28 de julio para acá, con las elecciones y todo lo que Dios ha hecho aquí en Venezuela y ha permitido, pues. Créalo, hermano, y se lo digo en nombre de Cristo, todo está bajo el control de Dios. Dios es el que ha permitido que las cosas sean como son y están como están. Y seguirán como van porque Él así lo ha decidido. Eso no es que le está pidiendo permiso a nadie. Para Dios, te repito, no trabaja con elecciones. Dios no trabaja con referéndum. Dios no trabaja con CNE. Dios no trabaja con la OEA, ni con Naciones Unidas, ni está esperando que los gobiernos del mundo le den aprobación a lo que Él decide. No, eso ya está determinado, decidido en su voluntad permisiva. Dios decidió lo que ya ustedes saben. Nicolás Maduro es el presidente de este país porque Dios lo determinó en su voluntad permisiva. Así de simple. No esperen otra respuesta más clara que esa. Lo demás es puro cuento, lo demás es mentira del diablo, que lo que busca es llevar a la gente a la matazón. Y ahí es donde el ser humano, el cristiano, no debe caer, porque si está en el espíritu debe saber cómo gobierna Dios. Entonces ya usted sabe. Él es el supremo. Aquí vemos de dónde viene todo. Cómo surge todo, la autoridad, el poder, cómo él gobierna, cómo legisla, cómo se aplica la ley, cómo es que se desata el juicio. Todo. Entonces sabemos que por encima de todos estos gobernantes humanos, carnales aquí en este mundo, está Dios. Dios gobierna. Satanás no hace lo que le da la gana. Dios está dirigiéndolo todo. Pero no es que Dios impone las cosas, no. Lo que pasa es que Dios es justo. En ese proceso de aplicación de la justicia, Dios tiene, eso lo vamos a ver con más detalle en los próximos videos, Dios tiene una balanza espiritual. Él Él te va a pesar a las naciones, a las personas. Y cuando Dios nos pesa, Él lo sabe, pero Él lo muestra para que entendamos cómo trabaja Él.
Él es el que sabe en qué grado, en qué nivel espiritual de pecado o de santidad te encuentras. Él es el único que sabe eso. Y dependiendo de lo que Él ha determinado por esas leyes que existen, Él desatará bendiciones o desatará juicios a tu vida o a la nación. Él es el que hace todas las cosas. Él es el que en ese proceso nos muestra a la luz de la palabra, por ejemplo, que Él es el que levanta. Él es el que levanta a las naciones para que sirvan en determinados momentos de contrapeso a aquellas otras naciones que están bajo juicio. Eso pasó en Habacuc, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra que Dios le dijo al profeta: mira a tu alrededor, he aquí yo levanto a los caldeos. ¿Para qué? Para hacer juicio contra Israel. Eso parecía una locura a la luz del ser humano. Nos lo muestra la palabra en Habacuc. Lea Habacuc 1, 2 y 3, son 3 capítulos. Pero luego también estamos viendo en este tiempo cómo Dios levantó a los chinos, el dragón. Cómo levanta a Rusia, cómo levanta a los BRIC. ¿Y contra quién? Contra Occidente. Contra la hegemonía y el poder de Estados Unidos. Que a la luz de la palabra, ya Dios le quitó su reinado de hegemonía mundial. Ya Dios se la quitó. Dios no está esperando que vengan elecciones para eso, ni preguntarle a nadie nada. Así que ya lo sabe, cuando Cristo venga a esta tierra, Él no va a hacer referéndum para desatar juicios. Cuando usted vaya al reino, no está esperando que usted va a hacer marchas allá de protesta para que quiten a Cristo y pongan al rey que usted quiere. Eso no es bíblico, eso no es la palabra. Un cristiano no está guiado por eso. El cristiano está guiado por el Espíritu y eso es lo que dice la Escritura. Dios gobierna, Dios permite las cosas. ¿Por qué? Porque Él es justo. Tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Hoy en este momento usted tiene lo que se merece. Mañana a lo mejor tendrá más o tendrá menos. La palabra enseña de que al que más tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Así que Dios muchas veces tiene que quitarnos cosas. Y en esos procesos que Dios desarrolla, que Dios trabaja y que Dios ejecuta de gobierno, esos procesos generan desacoples. Y ahí es donde vemos cómo Dios trabaja para cada persona, para cada comunidad, para cada empresa, para cada nación. Y de esa manera, para el mundo. Vean la situación nada más de lo que está ocurriendo con Venezuela. Venezuela es una nación que tiene una repercusión para el mundo. Y si vemos a Israel, ni se diga. Los acontecimientos en Israel repercuten a nivel mundial. Lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en China, lo que pasa... Bueno, Dios hace esas cosas. Si los vemos a la luz de la palabra, ahí estamos viendo cómo Dios gobierna. Entonces, si tienes una empresa y se te levanta una competencia que amenaza, es momento de que te medites en la palabra. Si eres un hijo de Dios y te des cuenta de que algo está ocurriendo ahí, Dios está haciendo algo ahí, no es casual. Así que detrás de todo está Dios siempre. No vivamos así como creyendo las profecías de Nostradamus. No, eso es todo, eso es del diablo, eso no es cierto. La palabra de Dios es la única verdadera. Dios entonces nos revela que Él gobierna, que Él tiene el control, pero que Él no va a imponer por la fuerza las cosas, que todo va a depender de los grados y niveles de fe, de santidad que tú tengas para con Él, de las naciones, y de los grados y niveles de pecado en las personas. Eso pasó en el diluvio, eso pasó en Sodoma y Gomorra, eso lo enseña la palabra, así que debemos tener siempre esa revisión retrospectiva de nuestra vida, del mundo en que vivimos, para saber cómo se va cumpliendo la palabra del Señor. Para nosotros, para nuestra familia, para nuestros seres queridos, para nuestros amigos, para la iglesia, para el mundo secular. Así que lo que está pasando en Venezuela es una gran bendición porque nos permite conocer estas cosas. Eso es lo que esto me ha llevado, por la misericordia de Dios, en esa búsqueda del Señor, a tener la oportunidad de compartirles esta serie de mensajes. Ya les he compartido 3 audios, 4, ¿no? 4 audios, un videíto,
y este segundo video para YouTube. Acuérdense que estamos ya en YouTube, para la gloria de Dios. Compartan el video, es para la gloria de Dios. Y presten atención a todo lo que Dios nos está hablando, para que no sigamos atajos, para que no estemos cayendo en los cuentos de hombres. Que Naciones Unidas dijo, que fulano dijo, que esperamos las actas, que las pruebas. No, Dios no necesita eso, hermano. Dios ya decidió y determinó. Eso es lo que tenemos a la luz de la realidad. Y si mañana cambia el juego, sepa usted que Dios está detrás de eso también. Porque Dios permite. Dios permite. Hay gente que ha llegado al poder y ha durado, en algunas naciones ha durado un día, 3 días, 2 días, una semana. Y después lo bajan de ahí. Dios permite eso. Hay otros que llegan de golpes de estado sangrientos, como en el caso de Pinochet, en Chile. Mató a todos sus enemigos y los hizo correr por todos lados. Duró 18 años gobernando allá. No hizo elecciones, ¿cierto? Dios permitió eso. Hoy Estados Unidos, que ha invadido naciones, que ha saqueado, que ha matado, que ha impuesto, que ha hecho lo que ha querido con sus aliados de Occidente. Vemos como Estados Unidos hoy se ve imposibilitado de tomar una acción como las tomaba antes por un país. Ahí vemos, ahí estamos viendo el caso venezolano, ¿eh? Es la palabra de Dios. Ya Dios le quitó el reinado, sépanlo. Reconozcamos eso y démosle la gloria a Dios, para no estar peleando con Dios. Estados Unidos se viene abajo con todos sus dioses. ¿Sabe cuáles son los dioses de Estados Unidos? La bolsa de valores, Wall Street, los bonos del tesoro, el dólar, el libre mercado. Toda esa puercada va camino al infierno. Así pasó con el Imperio Romano, así pasó con el Imperio Griego, así pasó con el Imperio Egipcio, con los asirios, con los medos y los persas, con Babilonia, con los mismos persas después. Y así ha pasado con todos los gobiernos y todas aquellas personas que se han puesto de espaldas a Dios y han caído en el más horrible pichaque. Al punto de que tenemos el ejemplo en la escritura de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra llegaron al extremo de la depravación, que ya el único santo que quedaba era Lot. Y Dios lo mandó a buscar. El hombre estaba un poquito medio dudoso. Lo agarraron los ángeles de la mano y se lo llevaron corriendo. La mujer de Lot, que estaba muy comodita allá en Sodoma y Gomorra, miró para atrás. Se quedó atrás hecha la loca y miró para atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Vean ustedes lo que es el pecado. Mujeres de Dios que oyen. La mujer siempre ha tenido esa tentación del enemigo. Dios quiere mujeres virtuosas para su gloria, no se les olvide. Proverbios 31, versículo 10 en adelante. Luego vemos allí en la palabra que también el diluvio. Cuando vino el diluvio, la palabra dice que Dios no encontró sino al justo Noé. Fue el único que se encontró justo. Lo demás todo era un verdadero barrial. La humanidad de espaldas a Dios. Y vino el diluvio y se los llevó a toditos. Entonces la historia es cíclica y se va a repetir. No se lo olvide. La historia está llena de eso. El ser humano de espaldas a Dios da vuelta y vuelta y vuelta como un perro pechazo y al final también termina cayendo en el mismo hueco. En el mismo pantano, dice la palabra. Entonces les quiero compartir esto de entrada en estos videos porque para la gloria del Señor. Cristo Viene Torres. Todo en minúsculo es mi correo electrónico @gmail.com. cristoviene-torres@gmail.com. Ahí me pueden escribir. O por el WhatsApp. O me pueden escribir en la cajita de comentarios de los videos. También para comentarles. Ahí en la cajita de comentarios les voy a ir colocando, en la medida que Dios me vaya permitiendo, los textos. Las citas bíblicas que sustentan todo esto. Estamos trabajando sobre la base de Romanos 13. El capítulo de la autoridad de Romanos 13. Y también estamos trabajando ya Isaías, capítulos 1, de casi los 39 primeros capítulos de Isaías, que hablan de lo que es la autoridad del gobierno de Dios. Pero sobre todo los primeros 5 capítulos. Les agradezco y les pido, les ruego en el Señor Jesucristo, les convido para que estudien Isaías, Romanos 13 y todas las palabras del Señor que nos llevan a lo que es la autoridad.
el poder, la integridad, la santidad, la pureza, la ley de Dios, el juicio de Dios, todas esas cosas, el gobierno de Dios. Y termino diciéndoles lo siguiente, amados hermanos. Si nosotros como hijos de Dios no nos interesamos por estas cosas, vamos a estar con problemas. No vamos a conocer a nuestro Dios. Y sobre todo en la condición y posición de estar y vivir en el Espíritu. El gran secreto de la vida cristiana es vivir en el Espíritu. Acuérdate que somos hechos de espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y en el capítulo 1 del Apocalipsis también lo dice. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestro Dios es espíritu, Juan 4, 24. Y si queremos y verdaderamente le amamos y queremos vivir en una relación con él apropiada, tenemos que hacerlo en el Espíritu. No hay otro lugar, es en el Espíritu. Ahí seremos uno con él, estaremos en la presencia del Señor, en el lugar santísimo, en Cristo Jesús, siempre en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bueno, entonces espero que con este primer video hacerles una recapitulación, ir haciendo en los videos que vienen, de lo que ya hemos visto a través de los 3 audios que les he compartido por el WhatsApp. Pero como ahora estamos en YouTube, entonces tengo que hacer una compilación, una síntesis, una síntesis a la luz del Espíritu de lo que es esto, el gobierno de Dios. Para que comprendamos a nuestro Dios, para que conozcamos los caminos de Dios, las sendas de Dios, y para que nos adentremos y comprendamos los eventos que están ocurriendo ahorita mismo, en Venezuela, en Estados Unidos y en el mundo entero. Y para que nunca dejemos de comprender y de saber en todo momento que Dios está detrás de todo lo que está ocurriendo. Que no es casualidad. Eso no lo dice mi palabra. Ni que es una cuestión de suerte. Que el alcalde o el policía o el comandante del ejército que está allí en su comunidad sea esa persona que está allí. Dios lo ha permitido. El único que hizo la voluntad absoluta de Dios en esta tierra se llama Jesucristo. Es el único. Por si acaso querías esa respuesta. Dios me les guarde, Dios les bendiga en Cristo Jesús. Ahí en el video le aparece la fecha, le aparece la dirección. Estamos en Caracas, Venezuela. No se lo olvide, Caracas, Venezuela. Y bueno, es una gran bendición ya trabajar por YouTube porque esto me va a permitir que sea la palabra de Dios más didáctica, más pedagógica, con todos los errores que eso conlleva. Me disculpan aquellas personas que son más versadas en cuestiones de enseñanza. Pero lo hago para la gloria de Dios. Y bueno, espero que comprendan. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a trabajar siempre con los mapas. Esta esfera siempre la vamos a tener por ahí pendiente. Y con explicaciones sencillas. Así, espero que esto esté claro, ¿no? Que esto esté claro que les he hablado. Dios, gobierno, santidad, integridad, pureza, autoridad, poder, ley, juez, juicio. Y la bendición. Si es bendición o es maldición. La palabra dice en Deuteronomio 28. Bendición o maldición. Escoge pues, dice el Señor. Así que Dios me le guarde, Dios le bendiga en Cristo Jesús. Comparta el video. Y para todos los hermanos en Cristo, pues, reciban de mi parte un especial saludo desde Caracas, Venezuela. Para la gloria del Señor, me contenta mucho poderle llegar a ustedes a través de una manera mucho más directa, diría yo, más práctica, porque aquí podemos ver, podemos oír. Y bueno, espero que las cosas estén cada día más claras en su vida. Recuerde que la clave de la vida cristiana, el secreto de la vida cristiana es vivir en el Espíritu. Les he estado compartiendo el libro del hermano Wadman Nee, El hombre espiritual, cualquier cosa se lo puedo enviar, y el Evangelio de Dios. Son 2 libros muy importantes para el conocimiento del Señor, del hermano Wadman Nee. Y bueno, la palabra que les comparto para la gloria de Dios, de este esclavo de Jesucristo, de este siervo del Señor. Dios le bendiga a todos. Cualquier cosa, pues en la cajita de comentarios o a mi WhatsApp me pueden hacer llegar cualquier inquietud o al correo electrónico. Será un placer siempre oír sus comentarios y responderles a la hora que sea, hermano. No estén, yo trabajo sin horario ni fecha en el calendario porque Cristo no cargaba agenda. Era donde el Señor lo ponía.
Así que estamos en eso, 24 horas del día, predicando la palabra del Señor, para la gloria de Dios hasta que Cristo venga. Bien sea que nos vayamos primero, o bien sea que Él venga en cualquier momento y nos vamos con Él. Dios les bendiga a todos, en Cristo Jesús. En Venezuela y en el mundo entero. En cada lugar donde usted se encuentre. Dios me le guarde, Dios le bendiga en el Señor Jesucristo.